Hola hermanos, amigos de todo el mundo, gente de Dios y gente que no conoce a Dios. Saludos a todos. Bueno, en este video quería contarles un poco la historia de Abraham, ¿sí? La historia de Abraham cuenta que, bueno, que Abraham era un sacerdote y gran maestro de su tierra, pero él eh, es llamado por Dios. Y lo curioso de esta parte de la vida de Abraham es que él es llamado de esta manera. Él tenía un jarro, ¿no?, de barro, y cuando estaba en el altar sale una llama del altar y se mete en el jarro que Abraham tenía. Y esta llama le dice que vaya a liberar a, a su sobrino Lot de 5 reyes que habían tomado cautiva a Sodoma, ¿no? Y bueno, entonces, eh, bueno, Abraham, lo que cuenta la historia de Abraham es que Abraham sale eh, por, caminando con el jarro en sus hombros. Y muchos pastores, al no entender lo que Abraham estaba haciendo, se comienzan a burlar de él, le tratan de tirar el jarrón, y bueno, él sufre mucho desprecio, queda absolutamente solo. Y busca refugio en su esposa Sara, pero también dice que veía el mismo desprecio de parte de su esposa, al igual que de los pastores. O sea, Abraham es probado terriblemente. La única prueba de Abraham no fue cuando tiene que ofrecer a Isaac. Abraham fue probado primeramente de esta forma, ¿no? Y, y bueno, entonces cuando él iba por el camino, ya lejos de los pastores, él recuerda qué gran sacerdote que era, pero él recuerda que cada vez que tenía que ofrecer el sacrificio, él dice que con gran ira y demostrando la ira de Dios, dice que golpeaba al cordero hasta matarlo con un cuchillo de piedra, lo golpeaba en el cuello hasta la muerte, y reflejaba la ira de Dios, de un Dios soberano que está dispuesto a reprimir cualquier tipo de oposición. Pero él entiende en ese momento, mientras llevaba esa llama que se desprendió, que eh, que eso solamente reflejaba su ego, eso solamente reflejaba su arrogancia, su orgullo. Y entonces él, muy avergonzado, en la llama que tenía sobre sus hombros, entiende que era un tipo, que era Cristo mismo el que estaba sobre sus hombros, representado en una llama de fuego, y que está dispuesto a acompañar al pecador en su camino, en su jornada, o sea, y a desprenderse del altar, a desprenderse del gran Yahweh, como decía, como figura en los escritos. Entonces la historia de Abraham es esa, este, que Dios, que Jesús, no solamente está en el redil, ¿no?, donde están ya todos los convertidos, sino que Jesús está dispuesto a acompañarte, a vos, amigos, si no conoces de Cristo, déjame decirte que Él está dispuesto a acompañarte, a ser tu amigo en medio de los peores pecados, en medio de tu vida, no voy a decir miserable, porque sé que para el que vive, por ejemplo, por decirlo, ¿no?, un drogadicto que vive tirado en un basurero, por decirlo así, para él, esa vida es honorable porque él la eligió y a él le gusta, o sea, vivir de esa manera. Mucha gente
que vive tirada en la calle. No quiere salir de las calles porque ellos piensan que esa es la mejor manera de vida. Entonces, por eso yo no quiero decir que Dios, no quiero llamar a tu vida miserable, porque sé que cada uno tiene respeto por su vida, ¿no? Y la considera eh, a gusto y vive como quiere. Pero yo lo que sí quiero decirte es que si vos entendés que tu vida este, no está de acuerdo a la palabra de Dios, como mi vida muchas veces no está de acuerdo a la palabra de Dios y todo el tiempo estoy luchando contra esta gran bestia que todos tenemos dentro, que es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza. Déjame decirte que Jesús está dispuesto a acompañarte como me acompaña a mí. Él, este, Él desea que todos participemos de su iglesia, que todos tengamos un redil donde eh, acompañarnos y darnos ánimos los unos a los otros. Al igual que Abraham, si bien Abraham, cuando él queda solo, todos los pastores lo abandonan, queda absolutamente solo, solamente con el, con el jarrón de barro y, y la llama que tenía dentro. Por eso el apóstol Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Él hacía alusión seguramente a este pasaje, ¿no? Porque después ese jarrón se llena de perlas. Y en otros pasajes se cuenta que antiguamente las perlas eran algo muy, pero muy valioso. Era un gran tesoro. De ahí se sacan 140 perlas que hacen alusión a los 144.000 sellados que menciona el libro de Apocalipsis, que Abraham ofrece como diezmo a Melquisedec, el guardián de la justicia y de las enseñanzas de Dios. Pero bueno, yo les dije que les iba a contar un poco la historia de Abraham, ¿sí? Y bueno, y sabemos que estas historias son verdaderas porque eh, hablan sobre Jesús, sobre el Mesías. Incluso lo mencionan, que él se iba a llamar Jesús, Yeshua. Este, entonces sabemos por el apóstol Juan, que él dijo que todo el que confesaba que Jesús era el Cristo, era de Dios. Entonces, el problema es cuando contradicen que Jesús es el Cristo, ¿no? Que ahí, bueno, ya uno puede entender claramente que se está tratando de un engañador o un falso profeta. Y bueno, ya que me desvío un poquito para decirles que eh, en estos tiempos finales todos tenemos miedos del engañador o de ser engañados o de encontrarnos con un falso profeta. Pero yo te doy una clave, que un falso profeta es alguien que no está de acuerdo con las antiguas profecías que dijeron los verdaderos profetas. Y un engañador es alguien que te cuenta todo un cuento sin decirte que Jesús es el Cristo. O sea, que te lleva por cualquier otro lado. O te habla puras cosas terrenales, que Pablo los decía que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero bueno, yo en este video les quería contar un poco la historia de Abraham. Hay un texto que dice, miren a Abraham, miren a la piedra de la cual fueron cortados. Por eso es muy importante estudiar la historia de Abraham, conocerla, saber que Jesús, así como lo conocemos, él ya era anunciado. A Adán mismo se le predicó la venida del Mesías. Incluso la promesa era que un día iba a venir el Mesías, y todos los profetas fueron anunciando que un día vendría el Mesías que ya vino, que es Jesús, a morir y a confirmar el pacto con su propia sangre. Entonces, bueno, les dejo este pasaje que enseña, ¿no?, sobre cómo es Jesús, que si bien, como menciona él en una parábola, que, que él tiene un redil, ¿sí? Él tiene una manada de ovejas, como lo quieran llamar. Él está bien dispuesto
y todo lo que sabemos de él lo demuestra claramente. Está bien dispuesto a abandonar ese redil y a ir a buscar a las ovejas perdidas, que también pertenecen a la verdad, que también pertenecen al reino de Dios, porque ellas mismas son la verdad, ¿sí? Y entonces son atraídas y absorbidas por Dios. Este, bueno, pero bueno, quería dejar ese reflejo de Cristo, o sea, de que Él es la llama que se desprendió del altar para acompañar a Abraham a buscar a su sobrino Lot, que se había perdido en el mundo, en Sodoma, se había perdido ahí en el cautiverio, que quedó atrapado, ¿no? Que eso también representa el tiempo final, cuando Israel se vea ya perder todas sus esperanzas, eh, rodeada de ejércitos. Dice que ellos van a reconocer a Jesús. O sea, yo sé que Israel hoy no reconoce a Jesús, eh, pero, pero ellos un día, en el tiempo final, lo van a reconocer. Ellos van a provocar la ira de todas las naciones. eh, pero por eso cuando Jesús dice que oremos este, por nuestros enemigos, este, en cierto modo también está diciendo que oremos por los de Israel, que aún no han entendido, porque lo digo con amor y con mucho cariño y con mucho respeto y temor a Dios, que los mayores eh, enemigos del mundo y de lo que está pasando están metidos dentro del pueblo judío, eh, representándole el- la francmasonería y todo ese tipo de cosas que son judías, incluso la consideran una fuerza invencible, o sea, pero ellos mismos, o sea, obviamente que no digo todos ellos pero dice que un día Israel va a reconocer, se le va a caer ese velo cuando ya no tenga esperanza. Jesús también lo dijo a varios príncipes, que lo dijo que si seguían en esa postura iban a provocar la ira de todas las naciones contra ellos mismos. Se lo dice a los fariseos, se lo dice a, a todas las a todas las denominaciones, los saduceos, los que estaban en ese momento en el poder, provocando sediciones. Por eso, bueno, en videos anteriores me han visto muy firme, muy enojado, como lo quieran ver, no enojado, pero sí asombrado por la actitud que muchos que tendrían que ser nuestros hermanos y colaboradores en Cristo han tomado de apoyar el ecumenismo o movimientos que son nacidos de la francmasonería, que son nacidos de, de un intento por reducir y por someter al mundo cristiano, y como lo hizo Nabucodonosor en aquel tiempo. Y muchos de nuestros hermanos se han unido a esto en su ignorancia y en su ceguera, pero déjame decirte que Dios prometió liberar de la ceguera a Israel, pero si a ti te ofreció la libertad y tú te entregas de vuelta a la esclavitud, siguiendo el engaño, déjame decirte que a los gentiles Dios no prometió nada de este tipo, así que yo te recomiendo que te arrepientas. Si bien el tiempo de los gentiles va a ser hasta el último día de arrepentimiento, pero yo te recomiendo que empieces a buscar la verdad con sabiduría, que empieces a estudiar y a pedirla a Dios, a la sabiduría, porque esto ha hecho que hoy en día sea muy difícil saber en qué iglesia meterse, a quién llamar hermano, porque esto es algo masivo, así como en este tiempo se está soltando eh, pestes masivas a nivel mundial, también se están soltando herejías destructoras, como dijo el apóstol Pedro, que se iban a soltar, y que muchos caerían en sus disoluciones. Entonces, pero bueno, resumiendo, esta es la historia de Abraham, en parte porque hay mucho más para hablar de Abraham, de Sara, ¿sí? Cómo ellos mismos conocieron a Jesús en persona. Por eso, cuando Jesús le dice antes que Abraham sea yo soy, le dice a los fariseos, creo, ellos casi lo mataron. Este, pero déjame decirte que Jesús siempre estuvo, siempre se manifestó al mundo de muchas formas, pero en los últimos tiempos lo hizo en carne, ¿sí? Pero bueno, que Dios te bendiga.